Buenas tardes, vamos a esperar un momentico mientras llegan los demás estudiantes. Muy buenas tardes a todos, deseándoles un feliz día, resto de día y pues resto de semana, lo que aún falta. Listo, entonces vamos a esperar un momentico mientras llegan los demás para dar entonces inicio a la clase. Listo, entonces la semana pasada habíamos visto principalmente cómo se distribuye la energía en los seres vivos, en los ecosistemas. Habíamos hablado que un ecosistema es el lugar donde interactúan seres bióticos que tienen vida con seres no bióticos como el agua, la luz y las rocas, el hábitat donde se encuentran y encuentran lo necesario para vivir y de esta manera prolongar su especie de generación en generación. Habíamos visto que la primera fuente de energía era el sol y habíamos hablado entonces que el sol constantemente tiene un ciclo de vida, un ciclo de vida, un ciclo solar dura 25, 22 años y que lo dividimos en 11 y que el sol es capaz de generar manchas solares, campos magnéticos que envían entonces al espacio en forma de llamaradas, de eyecciones de masa coronal, una gran cantidad de partículas que llega en forma de luz a través de fotones. ¿Listo? Eso lo teníamos claro, habíamos hablado algo de la alimentación. Pues el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de uno de los fenómenos más caprichosos que hay en la naturaleza y quizás uno de los que nosotros siempre nos han hablado, pero no nos han profundizado como tal en ese fenómeno. Ese fenómeno es el de la fotosíntesis, entonces es uno de los fenómenos más hermosos que da la naturaleza y que pues nosotros como humanos no valoramos mucho y pues mucho menos los estudiantes valoran lo que es este fenómeno como tal. Entonces hoy vamos a entender por qué, cómo hacen las plantas, cuál es la reacción química que realizan las plantas durante el proceso de fotosíntesis, qué sustancias utilizan las plantas para captar la luz solar proveniente del sol y cómo nosotros normalmente estamos acostumbrados a pensar que el proceso de fotosíntesis solo ocurre con presencia de sol. Y no, es mentiras. El proceso de fotosíntesis también tiene una parte que se da en ausencia de sol. ¿Listo? Para que entonces tengamos en cuenta esto. Recuerde que si va surgiendo preguntas, si usted va teniendo preguntas a lo largo de la charla, las puede ir realizando, con eso el profesor pues va aclarando algunas dudas que usted tenga y cuando le toque realizar la actividad, pues va a encontrar usted que la puede realizar fácilmente por lo mismo, porque pues ha respondido sus dudas y no se las ha llevado a la casita. ¿Listo? No las ha dejado ahí en la casita, sino que de una vez yo se las puedo resolver. ¿Listo? Entonces voy a ampliar acá. Y entonces muchos de ustedes se preguntarán, profe, ¿cuál es el tema general que estamos viendo? El tema general de este tercer periodo se llama ¿de dónde viene y hacia dónde fluye la energía en los ecosistemas? Pero el día de hoy principalmente hablaremos del proceso de fotosíntesis, entonces ya no como ustedes se lo habían enseñado antes, que solo es un proceso que se lo empieza uno a enseñar a los chicos desde grado cuarto, lo vamos a profundizar un poco más y entonces el día de hoy aprenderá la reacción química, aprenderá quién es el que dice, el que descubrió, el que pudo, digamos que descubrir uno de los misterios que Dios guardaba y es uno de estos de los procesos, Dios y la naturaleza, y es uno de los procesos de fotosíntesis. ¿Cómo podemos entonces el proceso de fotosíntesis es una fabricación microscópica? Es el proceso realizado por las plantas, por algunas algas que pertenecen al reino de los protistos y algunos microorganismos, principalmente como las bacterias, principalmente las algas azul verdosas, en el cual se utiliza la energía de la luz solar, el dióxido de carbono y el agua atmosférica para convertirlos en hidratos.
¿Cuáles son los hidratos? Los hidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno y son los llamados azúcares o carbohidratos. Si ustedes observan, necesitamos, voy a utilizar aquí, a rayar un momentico, nosotros utilizamos las plantas utilizan 6 moles de dióxido de carbono, 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua más energía solar para producir lo que nosotros conocemos como glucosa y liberan dióxido de carbono. Estas 6 moléculas, 6 moles de dióxido de carbono. Todo este proceso las plantas lo realizan principalmente en un organelo que nosotros sabemos que se llama cloroplastos y del cual hablaremos más adelante. Entonces es importante que usted cuando le pregunten qué es un proceso de fotosíntesis, en este caso usted diga que es un proceso mediante el cual las plantas, algunas algas y algunos microorganismos fijan el carbono. ¿Cuál carbono? Dióxido de carbono, agua más energía lumínica para producir carbohidratos, en este caso como la glucosa, y liberar dióxido de carbono. En pocas palabras, si nosotros hiciéramos un resumen, nosotros podríamos hablar que lo que está haciendo la planta es convertir la energía lumínica, ¿listo? Esa energía solar, esa energía lumínica es convertida a energía química. Eso es el proceso de fotosíntesis. Entonces, si nosotros seguimos avanzando en este proceso, Julius Sanz fue el que lo descubrió. Julius Sanz se debe a la formulación de la fórmula de la ecuación química del proceso de fotosíntesis. Entonces, él aquí nos mostraba rápidamente, es como si yo leyera, está algo mal leído la ecuación, pero la voy a leer así. 6 moleculitas de dióxido de carbono, que son las que estamos viendo acá, son absorbidas por la planta junto con la luz solar más agua, ¿listo? Para producir en este caso la glucosa, que es la que vemos aquí abajito, oxígeno y también algo de, en este caso, entonces oxígeno y glucosa, ¿listo? Está la glucosa y este es el oxígeno, que fue uno de los procesos que descubrió él y logró entonces lograr plasmarlo mediante esta reacción química. Entonces ya sabemos que fue Julius Sanz, perdón, ¿listo? El que formuló este proceso de fotosíntesis. La importancia de la fotosíntesis. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Es importante porque ayuda a la fijación del carbono, en este caso del carbono que se presenta en el aire en forma de dióxido de carbono. Es una fuente de oxígeno porque una vez se realiza el proceso de fotosíntesis, se libera oxígeno, que es uno de los gases que nosotros utilizamos para el proceso de respiración. Y adicionalmente a las plantas les sirven para fabricar su propio alimento, por eso son llamadas autótrofas, ya que a partir de ese agua, ese dióxido de carbono y esa luz solar, logran la síntesis de carbohidratos para la producción de energía. ¿Listo? Entonces aquí en la imagen ustedes rápidamente pueden darse cuenta que viene la luz solar, ¿listo? Esta es absorbida por las plantas, un organelo especial, el cual miraremos más adelante. El dióxido de carbono, que es una moleculita, está hecha de un átomo de carbono que está en gris y los dos átomos de oxígeno que están en rojo y son absorbidos también por la hoja. El agua es absorbida por las raíces y asciende a través del xilema hasta llegar a las hojitas. Luego de que se realiza el proceso de fotosíntesis en las hojas, el floema es el que se encarga de distribuir todo el alimento ya elaborado, por eso se llama savia elaborada y se liberan dos productos, los azúcares importantes para obtener energía y que la planta realice todas las funciones vitales y por el otro lado el oxígeno. Mire que el oxígeno no es solo la O, sino se encuentra en forma atómica, O2, ¿listo? Porque el oxígeno, solo un átomo de oxígeno no puede existir en la naturaleza, sino que existe en forma diatómica. Dos moléculas idénticas son unidas, ¿listo? Y esa es la importancia de la fotosíntesis. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cómo hace la planta el proceso de fotosíntesis y cuál es ese organelo especial en el cual se lleva a cabo este proceso?
Pues bien, este proceso se realiza en los cloroplastos. Los cloroplastos, recuerden, pertenecen principalmente a organelos de células eucariotas y en células de las plantas. Plantas superiores y algas poseen cloroplastos. Estos cloroplastos se encuentran bajo la superficie de las hojas. Más o menos una hoja posee entre 20 y 30 unidades de cloroplastos y son unos organelos semiautónomos. ¿Qué significa que sean semiautónomos estos organelos? Que casi que tienen una independencia y pues no están controlados tanto por el núcleo, sino que son muy independientes. En las algas, que son plantas que pertenecen al reino, no son plantas como tal, son seres vivos que pertenecen al reino de los protisto y que fueron evolucionando hasta dar origen a las plantas. Hay un cloroplasto de gran tamaño, similar a la mitocondria. ¿Alguien recuerda qué proceso realiza la mitocondria en la célula eucariota? ¿De qué se encarga la mitocondria? Chicos, alguien que sepa rápidamente de qué se encarga la mitocondria en la célula eucariota. No produce la energía. ¿Vale? Energía, creo. Se encarga de realizar el proceso de respiración celular. La mitocondria realiza el proceso de respiración celular. ¿Por qué es importante realizar un proceso de respiración celular? Porque es mediante ese proceso que se libera la energía contenida en los alimentos. Si nosotros no utilizamos nuestra cadena de fosforilativa, pues no podemos degradar junto con el oxígeno toda la energía que está contenida en los alimentos. Entonces, por eso es importante la mitocondria. La mitocondria es un organelo que se encarga del proceso de respiración celular y a través de ese proceso se oxidan los alimentos y se libera la energía. Entonces, podríamos decir que la mitocondria son las redes eléctricas de una célula. ¿Listo? Son esas centrales eléctricas porque a partir de ellas pues se genera la energía. ¿Listo? Resulta que en los cloroplastos ocurren dos tipos de reacciones que quiero que ustedes las tengan presentes y no se les olvide que ocurre. Hay reacciones lumínicas, ¿listo? Que se dan en presencia, valga la redundancia, en presencia de la luz y se realizan para hacer estas reacciones se utilizan unas membranas que se llaman las tilacoides, ¿listo? Las membranas tilacoides de los cloroplastos son las que realizan las reacciones luminosas, mientras que las reacciones oscuras se realizan también en la hoja, todos estos organelos están presentes en la hoja y se realizan en un organelo específico que se llama estroma. En el estroma realizamos las reacciones oscuras y en las membranas tilacoides vamos a realizar, la planta, perdón, van a realizar las reacciones luminosas. Bueno, vamos a mirar entonces, si yo cogiera una hoja, ¿listo? Y la miráramos, ¿qué podríamos observar? Si hiciéramos un corte transversal a una hoja, veríamos que en su interior esta posee varias partes. La parte superior que voy a marcar acá, de color amarillito, es la epidermis, ¿listo? Que es la parte más externa, por decirlo así, de la piel de la hoja. ¿Listo? En la parte inferior veríamos la epidermis inferior, que es esta que se encuentra casi que al final de la hoja también, ¿listo? La hoja pues tiene dos extremos, ¿listo? Y entonces existe epidermis superior y epidermis inferior. ¿Listo? El mesófilo, que es este de acá, que es uno de los más importantes porque allí se encuentran los cloroplastos. Miren lo que yo estoy rayando. Estos organelos, ahí en el mesófilo de la hoja, se encuentran entonces los cloroplastos. Listo. Y también entonces encontramos el mesófilo esponjoso, que es el que se encuentra abajo, que es este de acá, ese mesófilo esponjoso, pues que como su nombre lo indica, hace que la hoja pues posea como poros y se vea de una manera esponjosa, ¿listo? Y el mesófilo empanizado, ¿listo? Empanizado donde se encuentra en este caso los cloroplastos, ¿listo? El mesófilo, no lo olviden.
En el mesófilo es una parte de la hoja y allí se encuentran entonces los cloroplastos, que son las sustancias que los organelos donde realizamos el proceso de fotosíntesis. Si nosotros vamos, seguimos, resulta que esta es la planta central, de la fábrica, donde ocurre la mayor parte del proceso. Aquí es donde están los cloroplastos. Ahí nos los están señalando, nos están diciendo, mire, fíjese en esta región que le estamos mostrando, porque aquí es la fábrica de la fotosíntesis. En esta región, en estos organelos, es donde realiza el proceso de fotosíntesis. Entonces, en la parte inferior es donde se da el intercambio de gases. Mire que sale sale oxígeno e ingresa dióxido de carbono. Pero es en el cloroplastos, en esta región que se llama mesófilo empanizado, donde se realiza el proceso de fotosíntesis, donde queda la fábrica del proceso de fotosíntesis. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí. Listo, preguntitas referentes. Listo, parece que no, entonces voy a continuar. Listo, entonces usted ya identificó las partes de una hoja, ya sabe cuál es la ecuación del proceso de fotosíntesis, ya sabe que los organelos encargados de hacer ese proceso de fotosíntesis se llaman cloroplastos y que allí se encuentran dos importantes organelos, a su vez suborganelos, que son ¿cuáles? Los estromas y la membrana tilacoides. Los estromas, allí se realizan las fases oscuras de la fotosíntesis y en los tilacoides se realizan todos los procesos que requieren luz solar. ¿Listo? Entonces, en cada célula vegetal encontramos entre 5 y 50 de estos cloroplastos, que son máquinas, son unas máquinas independientes autónomas en cuyo interior se lleva a cabo el conjunto de procesos y reacciones de fotosíntesis. Entonces, para evaluar, para tener presente siempre y admirar con gran asombro de la naturaleza estos organelos y pues una hoja que es allí donde se realiza el proceso de fotosíntesis. Listo, los cloroplastos, pero si yo mirara una estructura interna de los cloroplastos, ¿qué componen a un cloroplasto? Rápidamente podríamos mirar entonces que los cloroplastos están constituidos por una doble membrana que contiene el estroma. Entonces, a esta partecita que voy coloreando, esa es una doble membrana de los cloroplastos que protege el estroma. ¿Listo? Un medio semilíquido en donde se realizan las reacciones que son independientes de la luz, es lo que nosotros conocemos en este caso como un estroma. Haga de cuenta que el estroma es como el citoplasma de una célula, ¿listo? Entonces allí esta parte líquida es lo que nosotros llamamos estroma y allí es donde se van a realizar todas las reacciones independientes de la luz, es decir, todas las reacciones de la fotosíntesis en la fase oscura. Listo. Inmediatamente usted pudo ver como moneditas, estas moneditas que voy aquí a colorear de rojo, que ahí parece de negro, estas moneditas se llaman tilacoides. Esos tilacoides, allí es donde realiza los cloroplastos realizan en este apartado todas las reacciones que tienen que ver con la fase lumínica, que son dependientes de luz. Acá, todo lo que tenga dependiente de luz se va a realizar en los cloroplastos en este suborganelo llamado tilacoides. ¿Listo? Para que ustedes entonces lo tengan presente. El estroma se encarga de las fases de la fotosíntesis independientes de la luz y la tilacoides se encarga de todo lo que depende de la luz solar. Listo, entonces seguimos. Y una de las estructuras llamadas tilacoides, que ya lo estamos ahí mostrando, son las encargadas de realizar el conjunto de reacciones dependiente de la luz o fase lumínica del proceso donde se captura energía solar para fabricar dos componentes importantes. Estos dos componentes que fabrican los tilacoides a partir de la luz solar van a ser el ATP, ¿listo? Que significa adenosin trifosfato,
que es un nucleótido, que ya lo habíamos visto las clases pasadas cuando repasábamos, que era un nucleótido. Un nucleótido, recuerden que tiene una base nitrogenada, en este caso adenina, ¿listo? Un fósforo, que en este caso es trifosfato, ¿listo? Entonces, adenina, trifosfato y un azúcar. Entonces, aquí podemos observar el ATP, ¿listo? Adenosín, trifosfato. Y otra molécula que fabrica los cloroplastos a partir de la luz es el NAD, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Para que entonces estas dos moleculitas finalmente, las que voy a unir, cuando la planta pues ha realizado el proceso, se van a traducir en energía, en este caso en energía química, para que la planta pueda realizar todas sus funciones vitales. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Listo. Reacciones luminosas. Muchos de ustedes me dirán, profe, ¿cuáles son las reacciones luminosas que se dan? Listo, las reacciones luminosas ya sabemos que se dan entonces en los tilacoides, en estos suborganelos que se encuentran en el cloroplasto, y su principal función de los tilacoides es absorber luz. Corrientes de partículas en forma de fotones. La luz viaja a través del espacio, a través del aire, del aire, ¿cierto? A través del espacio, mediante pequeñas partículas que llamamos fotones. ¿Listo? Esas partículas, la luz, no olviden que tiene un doble comportamiento. Tiene propiedades de onda y tiene propiedades de partícula. Entonces, cuando yo tengo un electrón y lo excito, recuerden que el electrón es una subpartícula atómica que tiene carga negativa. Cuando un electrón pasa de un nivel inferior, de un nivel de baja energía, a uno superior, inmediatamente entonces va a transmitir lo que se llama fotones. La energía está cuantizada. ¿Qué significa? Que usted no va a encontrar 0.1 de energía, 0.2 moles de energía, 0.5 moles de energía, sino que la energía está empaquetada en pequeñas unidades de números enteros. Haga de cuenta que usted va a comprar paquetes de galletas y no le venden una galleta, no le venden media galleta, un pedazo de galleta, sino le venden un paquete completo. Lo mismo, la energía se organiza en paquetes de acuerdo pues a estos niveles energéticos. En bioquímica se utiliza una unidad. Recuerden que en el sistema internacional tenemos muchas unidades para comparar. Entonces tenemos la de longitud, por ejemplo, y con esa nuestra unidad de medida es la longitud y utilizamos el metro como referencia, pero pues también tenemos, por ejemplo, cantidad de sustancia y utilizamos la unidad de medida, el mol. Pues en bioquímica no se utiliza en este caso joules, que es la unidad de medida de energía en el sistema internacional. Recuerden que joules se utiliza para medir el trabajo y trabajo es igual en este caso, ¿cierto? A fuerza por distancia. En bioquímica se utiliza una unidad que se llama Einstein, ¿listo? Einstein, perdón, en honor pues al científico Albert Einstein, ¿listo? Que él fue el que la propuso. Entonces, un mol de fotones, porque él fue el que descubrió el efecto fotoeléctrico, entonces un mol de fotones es lo que nosotros llamamos como un Einstein. ¿Listo? Si nosotros miramos en un Einstein, que es una unidad de medida, ¿a cuánto equivale? Un Einstein equivale principalmente, entonces está equivalente principalmente a 170, entre 170 y 300 kilojoules, ¿listo? Que son las unidades de energía. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, profe, pero ¿qué tipo de radiación emite el Sol? Nosotros aquí, listo, ya lo voy a mostrar. En la parte derecha de su computador, ustedes encontrarán entonces el espectro de radiación. Listo, ya borro ahí porque ese me fue, entonces me borró la imagen, ya lo borramos. Listo, en esta partecita ustedes encontrarán todo el espectro de radiación. ¿Listo? La luz no es todo, nosotros no absorbemos todos los colores, nuestro cerebro no absorbe toda la luz, sino que absorbe en este caso solo un espectro que se llama el espectro visible. Aquella luz que tiene una longitud de onda entre 400
y 700 es lo que nosotros llamamos un espectro visible. Nuestro ojo es capaz de captar esas ondas de la luz que vienen con esa longitud entre 400 y 700. Una vez capta nuestro ojo esa luz, pues lo va a transformar en un color. Entonces mire que si nosotros vemos el color, los diferentes colores, es porque entonces estamos observando el espectro visible. Cuando la longitud de onda es más o menos a 700, igual a 700 nanómetros, pues podemos observar un color rojo. Si la longitud de onda es más o menos a 400, pues podemos ver un color violeta y así sucesivamente entre 400 y 700 es las longitudes de onda que captan de la luz, que captan nuestros ojos y los traducen en un color, ¿vale? Resulta que también existen otro tipo de longitudes como lo es el infrarrojo, el ultravioleta, el de rayos X, ¿listo? Que son pues mucho más penetrantes, son longitudes de luz mucho más penetrantes y pues hay otras como los rayos gamma que ionizan la materia. Entonces, ¿qué tipo de luz capta las plantas? Principalmente capta la luz en este rango, puede ser luz visible o puede ser luz ultravioleta, ¿listo? Principalmente luz ultravioleta. La luz visible no nos causa ningún daño, pero la luz ultravioleta, ya que tienen una mayor energía, ¿listo? Una menor longitud y una mayor energía, lo que hacen es que pueden hacer que nuestro ADN sufra transformaciones y a largo tiempo nos podría dar cáncer de melanoma, que es cáncer de piel. Entonces, para que lo tenga presente. Pero principalmente la planta absorbe luz ultravioleta. La luz ultravioleta está entre una longitud de onda de 300 a 400 nanómetros. ¿Listo? Y tiene mayor energía que en este caso que el espectro visible. No sé si alguien tenga duditas con respecto a esto. Listo, bueno, parece que no, entonces yo sigo, entonces ustedes ya saben que la luz, entonces la planta capta principalmente luz ultravioleta, listo, y se encuentra en una longitud de onda entre 300 y 400, ¿vale? Entonces sigo y ya miramos entonces las reacciones lumínicas. Muchos de ustedes se preguntarán en sus casas, bueno, profe, usted ya nos explicó todo, pero qué tienen esos tilacoides que es donde se realiza el proceso de lumínico de que depende de la luz? ¿Qué tienen esos tilacoides para que logren atrapar y absorber la luz? Bien, tienen unas sustancias que nosotros llamamos cromóforos, ¿listo? Esos cromóforos son sustancias principalmente que tienen color y se encargan de absorber la luz a una longitud de onda determinada. Entonces, allí en esos cloroplastos se encuentran dos sustancias importantes que son la clorofila y la clorofila A y la clorofila B. Hay dos tipos de clorofila, ¿listo? La clorofila A y la clorofila B. Mire que la clorofila A es todo esto que nosotros vemos acá, ya lo voy a rayar mejor, ¿listo? Toda esta sustancia que nosotros vemos acá es lo que compone, toda esta estructura química es lo que compone la clorofila. Pero entonces la clorofila A se caracteriza porque tiene este grupito. Mire que usted ya en química sabe cómo se llama este grupo cuando es un sustituyente. ¿Cómo se llama? El grupo metil. Mírelo acá, mírelo en esta región, en esta otra región. Tiene un R que es el metil. En cambio que la clorofila B se caracteriza principalmente porque tiene este sustituyente que es un grupo formil, ¿listo? Que es un aldehído. Mírelo acá, por ejemplo, lo estoy encerrando. Y entonces eso es lo que diferencia, en este caso, una clorofila A de una clorofila B. Entonces usted aprendió que dentro de los tilacoides se encuentran unos pigmentos que llamamos cromóforos que absorben una longitud de onda determinada de la luz y pues se traducen en una coloración o en un pigmento.
En este caso el pigmento que me están hablando es de color verde y hay dos tipos de clorofila, la A y la B. Si ustedes quieren seguir observando, podríamos rápidamente hablar que también las plantas en estos tilacoides se encuentra lo que se llama el betacaroteno. Esto lo habíamos visto cuando vimos alquenos. Recuerden que el betacaroteno es una sustancia o un pigmento que se encuentra principalmente en la zanahoria y ayuda a la visión porque tiene vitamina A. Entonces, cuando ustedes encuentran plantas de color naranja, inmediatamente ustedes dirán, ah, estas plantas tienen este pigmento que se llama betacaroteno. ¿Listo? ¿Qué otro pigmento tienen? Ficoeritrina, ¿listo? Que es la que estoy mostrando acá, y la estructura que está acá. ¿Listo? Entonces, yo no quiero que usted se aprenda las estructuras, pero que usted sepa que la planta absorbe la luz solar a través de estos pigmentos que se llaman cromóforos y que nosotros sabemos que la clorofila A, la clorofila B, el beta caroteno, la ficoeritrina, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Si yo mirara un cloroplastos, nosotros sabemos que las membranas nucleares están conformadas principalmente de fosfolípidos, de dos capas de fosfolípidos, colesterol y algunas proteínas periféricas e integrales. Entonces, mire que a diferencia de las membranas, los cloroplastos tienen una baja cantidad de fosfolípidos y por el contrario tienen muchos glucolípidos. ¿Qué traduce la palabra glucolípidos? Grasas, ¿listo? Muchas grasas, en este caso, tienen una mayor cantidad de colesterol, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta a grosso modo. Listo, voy a seguir y vamos aquí. Entonces vamos a pararnos aquí, vamos a, de una manera, a mirar los pigmentos que ayudan a absorber la luz solar. Tenemos la clorofila B, que ¿qué color es? Es de color verde. Tenemos la clorofila A, que esa absorbe y le da una coloración a la planta como si fuera azul. Tenemos en este caso la ficoeritrina, ¿listo? Ficoeritrina, en este caso que absorbe y le da un color rojo, ¿listo? En este caso los tomates pues tendrían esta sustancia que se llama ficoeritrina, estas plantas tendrían una mayor cantidad. Por otro lado, como el repollo morado, podemos ver que este tiene una mayor cantidad, una sustancia que se llama ficocianina, ¿listo? El beta caroteno, mírelo acá, ese beta caroteno es de color naranja, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y estos son los pigmentos por los cuales la planta puede absorber la luz solar. ¿Listo? ¿Alguien que tenga preguntas? ¿Preguntitas? ¿Listo? Parece que no. Bueno, entonces yo sigo. Yo espero nomás que por lo menos usted me preste algo de atención desde su casa y pues me demoro preparando una clase, transmitiendo conocimientos y pues yo espero que usted esté prestando atención. ¿Listo? Vamos entonces a la última partecita de mi intervención, de la clasecita y vamos a hablar de las reacciones oscuras. Las reacciones oscuras también se llaman ciclo de Calvin y pues este señor que las descubrió recibió nada más ni nada menos que el premio Nobel, ¿listo? Para que lo tengan entonces en cuenta en biología. El estroma, ya habíamos dicho que el estroma es un medio semilíquido en donde se realizan las reacciones que son independientes de la luz o fase oscura de la fotosíntesis. Resulta que puede haber días en que la luz no salga o que la luz no logre ser captada por las plantas. Entonces, como la luz no es captada por las plantas, la luz solar, entonces en este caso se realiza el proceso que son reacciones oscuras y se realizan en este suborganelo que nosotros llamamos estroma y que es como el citoplasma, en este caso, de los cloroplastos. Allí se realiza la fase oscura. Para la fase oscura, para que se dé el proceso de fase oscura, nosotros ¿qué necesitamos? Bien, ya lo vamos a mirar. Nosotros necesitamos
moléculas, principalmente ¿qué moléculas? Seguimos necesitando el dióxido de carbono, ¿listo? Entonces nosotros necesitamos dióxido de carbono que está acá, que ingresa, ¿listo? E ingresa entonces al estroma, aquí entonces 2 moléculas de dióxido de carbono, pero también necesitamos otra molécula. Esa molécula nosotros se llama ribulosa 5-fosfato, ¿listo? Para hacer el proceso de la reacción oscura, la planta necesita lo que se llama ribulosa 5-fosfato o RUB5P, que se encuentra presente en todo el estroma. Esta sustancia, usted me dirá, profe, ¿y de dónde viene? Esta sustancia que se llama ribulosa 5-fosfato es almacenada en el estroma. Allí se encuentra en el estroma, es almacenada y junto con el dióxido de carbono, ese gas, van a producir lo que es carbohidratos, en este caso la glucosa, y de esta manera pues va a obtener energía la planta. Entonces mire que hay reacciones luminosas y hay reacciones en fase oscura. ¿Listo? Para que usted lo tenga presente. ¿Listo? Una vez dicho esto, vamos a mirar una cosa importante. ¿Listo? Recuerden que ya está que se nos acaba la primera sesión, que ustedes deben conectarse entonces a la segunda para resolver duditas. ¿Listo? Y explicarle la actividad. Muchos de ustedes desde sus casas estarían preguntando si yo hiciera la siguiente pregunta y les dijera a ustedes, bueno, ¿cuándo creen ustedes que el proceso de fotosíntesis es más efectivo? ¿Bajo qué condiciones? Entonces muchos de ustedes me dirán, profe, debe haber mucho sol para que le llegue a las hojas a la planta y debe también haber agua, ¿listo? Resulta que todo el movimiento del aire hace entonces que se genere el aire y que haya una transpiración del aire, del agua, de las moléculas de agua que están en fase vapor. Aquí afuera, ¿listo? Cuando calienta mucho, el agua se empieza a evaporar y entonces se encuentra en el aire. Las corrientes de aire que se van moviendo van ayudando a enfriar las moléculas de agua y estas vuelven a caer, pueden precipitar encima de las hojas, en el suelo y de esta manera pues nosotros podemos ver que a mayor precipitación y mayor temperatura tenemos una mejor tasa fotosintética o una mayor producción primaria, ¿listo? A mayor precipitación y a mayor temperatura. ¿Por qué necesitamos la precipitación? Porque si hay mucho sol se nos va a evaporar todo el agua y nosotros necesitamos ese agua en forma líquida. Si hay mucha temperatura y el agua se evapora todo, pues lo que va a pasar es que se va a cerrar los estromas que están en las hojas. Eso, perdón, los estomas son los organelos que permiten la entrada de las sustancias dióxido de carbono y oxígeno. Si se cierran esos estomas por mucho sol y por la falta de agua, pues las plantas no van a liberar dióxido de carbono, oxígeno, perdón, no van a liberar oxígeno, ni tampoco van a poder ingresar dióxido de carbono. Es decir, que la fotosíntesis se queda ahí más o menos estática un tiempo, mientras se regula eso. Por eso es necesario jugar con la presión y con la temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si ustedes tengan preguntas referentes a esto. ¿Listo? Preguntitas de lo que anotaron el día de hoy. Listo, habemos 13 personas, listo, en total tengo 12 estudiantes, entonces chicos, nos queda un minuto, entonces vuelven, se conectan para dar indicaciones de la actividad y resolver las preguntas que ustedes tengan, ¿vale? Intente inventarse, preguntar algo, ¿listo? Entonces ya nos vemos, ya volvemos a vernos y no olviden conectarse.